Técnicas e instrumentos de evaluación en psicología de la salud. La evaluación psicológica se basa en el método científico para obtener información mediante la aplicación de instrumentos que ayudan con dicha tarea. Sus propósitos son el control de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación, prevención y promoción de la salud, cuidado de la salud, planificación de la política sanitaria, investigación y la enseñanza. Los instrumentos de evaluación engloban las medidas bioquímicas y psicofisiológicas, la entrevista, los cuestionarios, la observación directa, la autoobservación y autorregistro y evaluación ecológica momental. Las medidas psicofisiológicas tienen como propósito entender cómo se interrelacionan los diferentes elementos del sistema nervioso que originan el comportamiento, las cuales se encuentran dirigidas para mejorar el diagnóstico con técnicas de exploración fisiológica, conocer mejor un trastorno, además de distinguir entre subgrupos de pacientes. La utilización de las técnicas psicofisiológicas permite la evaluación de síntomas específicos en trastornos, conocer e identificar a las personas en riesgo de sufrir trastornos psicológicos, dar respuesta a cuestiones clínicas específicas, mejorar el conocimiento de los trastornos psicopatológicos, la obtención de una mayor precisión en los criterios diagnósticos y mejorar la identificación de subgrupos de pacientes. Los tipos de medidas psicofisiológicas se aplican al sistema nervioso somático, que se encarga de la actividad musculoesquelética, movimiento ocular y de la actividad respiratoria. Al sistema nervioso autónomo, encargado de administrar la actividad electrodérmica, cardiovascular, pupilar, sistema endocrino, respuesta sexual y la temperatura corporal. Al sistema nervioso central, sistema que trabaja en la actividad electroencefalográfica. La entrevista es un procedimiento utilizado con distintos objetivos o propósitos, entre ellos conseguir información, indagar sobre las características de la personalidad, recabar datos de habilidades, competencias y biografía. Orientar o asesorar o comunicar a pacientes los resultados de cualquier proceso evaluativo. En este sentido, el principal objetivo que se persigue con la entrevista es realizar un diagnóstico sobre la persona. Existen ámbitos en donde se pueden emplear, como es en la selección laboral, en la explicación de conductas y en la evaluación del tratamiento. Los tipos de entrevistas se clasifican en entrevista estructurada, que es donde se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los entrevistados. Entrevista no estructurada, que es más flexible y abierta, de modo tal que el entrevistador puede modificar el orden de sus intervenciones. Las entrevistas semiestructuradas o mixtas se refieren al uso combinado de estrategias estructuradas y no estructuradas. Las etapas de la entrevista son preparatoria o preentrevista, paso en el que el entrevistador planifica la entrevista, define las áreas o ejes que orientarán el intercambio para la obtención de información, así como el tiempo que va a emplear. Se toman en cuenta el origen de la consulta, quién la realiza y las características que tiene. En el desarrollo comprende dos momentos, que es la introducción, que corresponde al saludo y presentación. En este momento es importante atender la comunicación no solo verbal, sino la extraverbal, que proporciona información adicional sobre las características del entrevistado. El cuerpo o acontecer, en él se exploran de acuerdo con los objetivos las áreas específicas sobre las que se necesita obtener información o se escucha lo que propone el paciente. En general, se recomienda además de tomar registro escrito, registrar las observaciones acerca de las manifestaciones emocionales y posturales del sujeto durante la entrevista. El cierre se refiere al momento de finalización de la entrevista. Según los objetivos propuestos, en algunos casos se trata de producir situaciones abiertas que permitan futuros esclarecimientos y en otros se indican los próximos pasos del proceso y se comprueba la disponibilidad del sujeto. Posterior a esto, sigue la evaluación, que es el momento posterior a la entrevista. En él se analizan los resultados de la entrevista, se relaciona la información
y permite posterior elaborar un informe. Los cuestionarios y pruebas están destinados para obtener datos de las personas que tienen alguna relación con el problema que es la materia de indagación. Las propiedades que debe cumplir todos los cuestionarios son la fiabilidad, validez, sensibilidad, economía y utilidad. La fiabilidad se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se les aplica el cuestionario por segunda vez. La validez es la capacidad de un cuestionario para medir aquella cualidad psíquica para lo que fue diseñado. La sensibilidad es la capacidad de un cuestionario para discriminar correctamente las diferencias psicológicas que existen entre varios sujetos. La economía tiene un valor pragmático, por lo que se considera una propiedad secundaria, pero está caracterizada por tener un precio reducido, una duración no excesiva en su aplicación e interpretación. La utilidad depende de dos aspectos: que se cumpla con las condiciones de fiabilidad, validez, sensibilidad y economía, y que permita alcanzar los objetivos de todos los test. La observación directa es una estrategia del método científico para la recopilación de información que requiere de la percepción deliberada de comportamientos emitidos por los sujetos a distintos niveles de complejidad. Los criterios de la observación son controlados o no controlados, científicos o no científicos, dependiendo del grado de participación del observador. Los pasos de la observación son determinar los objetivos, identificar fenómenos o variables a ser observadas, detallar la forma de observación, seleccionar procedimientos de registro de la observación, realizar la observación, sistematizar los datos, interpretar los datos, elaborar conclusiones e integrar los resultados de la observación para elaborar el informe correspondiente. La observación nos ayuda a identificar las determinadas características de la conducta. Por ejemplo, en la siguiente tabla, que es referente a la conducta manifiesta. La autoobservación y autorregistro es un doble proceso en el que se involucra atender deliberadamente a la propia conducta y registrarla a través de un procedimiento previamente establecido. La autoobservación se sistematiza y tiene unos objetivos previos, ofreciéndonos datos íntimos de las personas y permitiéndonos hacer cambios de esos comportamientos. Se realiza cuando queremos datos muy íntimos de la persona o cuando los comportamientos sean pocos evidentes para los observadores. Diarios conductuales, registros narrativos son los métodos más usuales para llevar a cabo el registro de autoobservación. La evaluación ecológica momentánea permite a los sujetos informar repetidamente sobre sus experiencias en tiempo real, implicando el muestreo repetido de las conductas y experiencias actuales en los entornos naturales. Sus objetivos son minimizar los sesgos de recuperación, maximizar la validez ecológica, permitir el estudio de microprocesos que influyen en el comportamiento, además de que evalúan eventos particulares en la vida de los sujetos a través de diarios electrónicos, teléfonos y sensores fisiológicos.